el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 3 de agosto, día 215 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: Dios no solo perdona tu pasado, Él reforma tu futuro. Hoy abrimos la Biblia y descubrimos una verdad que puede rediseñar nuestra historia. Dios no solo borra lo que hiciste, también reconstruye lo que aún no has visto, porque su gracia no llega solo para limpiar, sino para edificar algo nuevo. Hoy leeremos 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 14, hasta el capítulo 34, verso 33. Y en 2 de Crónicas hablaremos sobre dos reyes con pasados opuestos, uno lleno de maldad, Manasés, y otro con un legado torcido, Josías. Pero ambos tuvieron algo en común: buscaron a Dios con todo el corazón. Uno se humilló, el otro se reformó. Y eso nos deja un mensaje claro: el arrepentimiento verdadero no hace ajustes, hace reformas. Luego terminamos el libro de Romanos, sí, qué pena, Romanos 16, versos del 10 al 27, donde Pablo deja de hablar de doctrina para honrar a personas. Y es que el Evangelio no solamente se cree, se vive en comunidad, así como somos tú y yo. También leeremos el Salmo 26, versos del 1 al 12. Es el momento donde David abre su corazón y se atreve a decir: examíname, oh Dios. Y luego cerramos el episodio con Proverbios, capítulo 20, verso 19, donde recibimos un jalón de orejas, una advertencia sobre tener cuidado de hablar de más, el chisme, porque una lengua sin freno puede destruir lo que Dios quiere sanar. Y antes de comenzar con nuestro estudio bíblico, quiero contarte un testimonio que me dejó sin palabras. Isabel es una oyente fiel que decidió eliminar sus redes sociales para responder al llamado de Dios. En ese tiempo de silencio, Dios la empujó a obedecer. El 20 de julio, ella se acercó a orar por una joven estéril, la sobrina de una pastora. Y aunque su voz temblaba y su corazón latía fuerte, ella oró bajito, pero oró con mucha fe. Días después, recibió una foto. Esa joven estaba embarazada. Isabel me escribió llorando y diciendo: Dios lo hizo de nuevo, Wendy. Me llamó a obedecer. Y cuando me rendí, Él se glorificó. Y solo puedo decir: cuando tú obedeces, Dios respalda. Aunque tiembles, Dios se mueve. Como dice el Salmo 46, verso 10, ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Isabel, gracias por recordarnos que la obediencia abre vientres cerrados y caminos bloqueados. Y a ti que estás escuchando esto, no te subestimes. Lo que Dios quiere hacer contigo es más grande de tu lógica. No depende de cuán fuerte hablas, ni de lo mucho que sabes acerca de Dios. Solamente si tú tienes al Espíritu Santo y Él te lleva a orar por una persona, hazlo. Porque lo que Dios está buscando son corazones disponibles. A mí me alegra mucho porque veo que algunos escriben con una petición de oración y ya hay otros que están respondiendo, y hay otros que están bendiciéndolos, y hay otros que dicen: yo también me pongo a orar. Y eso es lo que hace una comunidad tan hermosa, personas de oración en distintos lugares que no nos conocemos, pero que el amor de Dios nos une. Acompáñame a orar. Señor, hoy no solo quiero que limpies mi pasado, quiero que reformes mi futuro. Examíname, quebranta mis excusas y despierta mi corazón. Hazme como Josías, que con la palabra en la mano derribe ídolos, renueve pactos y escriba una nueva historia diferente. Que mi vida no sea una repetición de malos ejemplos, sino una vida de rendición a ti. Hoy decido obedecer, caminar contigo. Aunque sea difícil, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Te pido, acompaña a cada persona que hoy tiene toda su fe puesta en ti. Hazle saber, Dios, que tú no los dejas. Hazle saber, Señor, que tú eres el que pelea sus batallas. Gracias, Dios. Nosotros creemos más en lo que tú dices, que tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Antes de iniciar, quiero contarles que continúo respondiendo los mensajes. No me he olvidado. Pronto estaré respondiendo tu mensaje y te estará llegando un regalo de parte mía para ti, que es mi libro 365 con Dios, una versión digital. No es impresa, es digital, para que la leas en tu teléfono, para que se la regales a algún amigo, para que la leas en tu computadora y para que la palabra de Dios siga corriendo a más corazones. También quiero decirles que mientras hacía esta lectura, Dios me iba inquietando y me decía, reúnete antes para que todos hablen sobre el pacto, que es importante renovar nuestro pacto. Así que hoy, mientras estamos en la lectura de Segunda de Crónicas, vas a ir leyendo, Dios te va a ir hablando y nos juntamos el 15 de agosto, viernes. Pronto te estaré dando más detalles. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 14. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gigón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo, y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de todos los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y los pedazos fueron esparcidos sobre las tumbas de aquellos que le habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí en las regiones que lo rodeaban. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán,
hijo de Azalía, de Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traían la gente de Manasés y de Efraín, los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, y los cuales compraban piedras labradas para las paredes y la madera para las vigas y los soportes. Restauraron los que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jahat, Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías, Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: «Sus funcionarios están haciendo todo lo que se les designó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores». Safán también dijo al rey: «El sacerdote Hilcías me entregó un rollo». Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Iacam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, el consejero personal del rey: «Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer». Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: «El Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que he leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: eso dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes». De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió en obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, las leyes, los decretos con todo el corazón y con todo el alma,
prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. En esta sección poderosa de Segunda de Crónicas se nos presentan dos historias entrelazadas por una misma palabra: reforma. Manasés, el rey perverso de Judá, termina restaurando la adoración a Dios tras haber sido humillado por su rebeldía. Y eso lo leímos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos del 14 al 17. Y luego, el joven Josías, con solo 8 años de edad, un niño, como muchos de los que escuchan este podcast, inicia una reforma tan profunda que la nación entera vuelve a la palabra de Dios. Estos dos reyes, opuestos en su comienzo, comparten un final similar: buscar a Dios con todo el corazón. En esa época, Judá estaba espiritualmente descompuesta. Los ídolos se habían multiplicado. Los altares paganos dominaban Jerusalén y Judá, y la palabra de Dios, lamentablemente, había sido olvidada, literalmente enterrada en el polvo del templo. Sin embargo, Dios levantó corazones sensibles, uno quebrantado, el de Manasés, y otro dispuesto, el de Josías. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que la restauración es posible incluso después del desastre. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos del 14 al 17, la Biblia nos cuenta que Manasés había llevado a Judá a un abismo espiritual, pero cuando fue llevado, esposado a Babilonia, él clamó a Dios y Dios lo escuchó. No por mérito, no porque se hubiera portado bien, sino porque Dios es un Dios de misericordia y Él escucha nuestras oraciones. Esa oración cambió todo el escenario. Manasés restauró el muro, la Biblia nos dice en el verso 15. Luego, verso 16, restauró el altar del Señor y allí sacrificó sus ofrendas de acción de gracias y ofrendas de paz. Quitó los ídolos y volvió a adorar nuevamente al Señor. Cuando alguien realmente se arrepiente, no hace ajustes, hace reformas radicales. Cambia totalmente en su estilo de vida, deja de hacer las cosas que sabe que están mal y vuelve todos sus ojos a Dios. Dios no borra tu pasado, pero Él te ayuda a rediseñar tu futuro. ¿Qué muros necesitas tú reedificar en tu vida espiritual? ¿Qué altares necesitan ser removidos? Arrepentirte y volver con todo el corazón a Dios, sin excusas. Josías subió al trono con tan solo 8 años, en un contexto espiritual profundamente roto. Su abuelo fue Manasés, el rey más perverso de Judá, y su padre Amón, que él siguió sus pasos hasta que sus propios siervos lo asesinaron. En su linaje había idolatría, hechicería, rebeldía contra Dios. Pero Josías decidió escribir una nueva historia. Y es que tú no tienes que repetir los patrones de tu familia. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos del 1 al 2, dice que Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. ¿Te das cuenta que la Biblia nos dice que él siguió el buen ejemplo que tenía de David? No siguió el mal ejemplo que tenía ni de su padre ni de su abuelo. En estos momentos, Israel estaba espiritualmente en ruinas. La palabra de Dios se había perdido. El templo había sido profanado con idolatría. Y la idolatría estaba normalizada para ellos. Pero en medio de esa oscuridad, un niño, Josías, de 8 años, con una Biblia, con un rollo en la mano, decidió no repetir el modelo de su familia, sino alinearse a la voluntad de Dios. Y no importa de dónde vienes, importa hacia dónde te diriges con Dios. De repente no tenemos la mejor genealogía, no tenemos una buena descendencia que nos haya dado buenos ejemplos.
Y la sangre que corre por nuestras venas puede tener errores, fallas y maldiciones, pero la sangre de Cristo, que también corre por nuestras venas, esa sí tiene un propósito. Quiero que veamos algo. Josías tenía todo en su contra. Venía de un mal linaje, tenía una educación contaminada, su entorno era adverso, pero cuando él encontró ese rollo de la Biblia, ese libro de la ley, que es la Biblia, y conoció la voluntad de Dios, algo en su interior se despertó. Él se rasgó la vestidura, nos dice el verso 19, y el verso 21 nos dice que les dijo a ellos: consulten al Señor, porque no hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces, él no solo leyó la palabra de Dios, pidió que se le consultara a Dios y también comenzó a hacer los cambios necesarios en su vida. Se comprometió a vivir conforme a la buena voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Tu pasado no puede hablar más fuerte que el propósito de Dios en tu vida. Tú no naciste para repetir los errores de tu familia. Tú naciste para redimirlos. Tal vez tú creciste en una familia sin fe, con muchos traumas, con errores, con cadenas generacionales, pero tú puedes ser el Josías que rompa la maldición. Tú puedes establecer una nueva cultura espiritual en tu casa. No tiene que ser como ha venido siendo familia tras familia. En ti se rompe esa maldición. Y quiero que noten algo. Un niño de 8 años fue el que hizo esta reforma. Cuando la palabra de Dios se redescubre, la vida se reforma. Durante las reparaciones del templo, el sacerdote Hilcías encontró este libro de la ley y lo leyeron al rey. Y Josías se quebró. Lo que escuchó fue tan impactante que no pudo quedarse igual. Versos 29 al 33 nos dice: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas y toda la gente, del menos importante hasta el más importante. Y allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías. No se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Esto es como si uno encontrara una carta olvidada escrita por un padre que partió hace años. Esa carta contenía amor, contenía consejos, contenía dirección. Así es la palabra de Dios para nosotros. Cuando la desempolvamos y cuando la leemos, cuando la estudiamos, nos volvemos a reconectar con el diseño original de Dios. Pero quiero que sepan, Josías era un niño, pero tenía algo que muchos adultos no tienen. Él tenía un corazón dispuesto. Dios no busca gente grande en edad, sino con obediencia. La madurez espiritual no se mide en años, sino en cómo uno está dispuesto a entregarle su vida a Dios. Y quiero recordarte 2 de Reyes capítulo 23, verso 25, que nos dice: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca hubo un rey como él. Y comenzó siendo un niño. Qué increíble, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para volver a caminar con Dios, así como Josías? Cuando alguien se alinea con el Espíritu Santo, deja de obedecer sus deseos de la carne y empieza a vivir de acuerdo a Dios, cosas increíbles suceden. Hace tiempo que no te dejo tarea. Bueno, toma tu cuaderno y escribe todas las cosas que tienes que eliminar de tu vida. Ídolos, hábitos,
excusas, pecados. ¿Qué cosas debes reconstruir? Tu devocional, tu tiempo con Dios, tu comunión con Él, tu adoración. ¿Y qué pacto nuevo harías con Dios a partir de hoy? Por ejemplo, el Salmo 119, verso 11, nos dice: he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Así que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, la atesoramos, vivimos para la palabra de Dios, eso nos ayuda a dejar de pecar, a alejarnos del pecado. A los 8 años, Josías ya era coronado. A los 16 años, estaba buscando sinceramente al Dios de su antepasado David. A los 20, empezó a purificar todo Judá. Y su reforma fue tan intensa que no dejó rastros de idolatría, ni siquiera en las ciudades que estaban fuera de su control, como Neftalí. Y aquí está el poder de un joven, pero que tiene una convicción fuerte en Dios. Cuando toda tu generación te ofrece distracción, entretenimiento, tú puedes ofrecer devoción, amistad con Dios, cercanía con Dios, algo que no todos tienen. La generación que descubre la palabra de Dios será una generación que reforme su historia. Acompáñame en una oración. Dios, dame ese espíritu de Josías, un corazón blando ante tu voz, una pasión por tu verdad y una valentía para hacer las reformas aunque nadie más las haga. Que mi arrepentimiento se traduzca en transformación. Yo no quiero ser el pasado heredado. Yo quiero caminar en tu palabra. Que mi obediencia siempre sea lo primero. Ayúdame, Dios, a reformar mi legado y a no repetir los mismos errores de mis antepasados. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 16, verso 10. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos. Engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan inocentes en cuanto a toda clase del mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón, Sosipater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo, el quien me hospeda, y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En este mensaje acerca de Cristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, el Dios eterno lo ha ordenado. Este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas las partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Y con eso acabamos el libro de
Romanos. En la recta final de su carta, Pablo deja de hablar de doctrina para hablar de personas y nombra a 29 creyentes en este capítulo. ¿Por qué? Porque para Pablo, el Evangelio no solo era un mensaje que se predica, sino una comunidad que se abraza. En Romanos capítulo 16, versos del 10 al 27, Pablo honra a sus amigos, saluda a sus colaboradores y también advierte contra la causa de la división. Parecía la parte final de nuestro podcast. Pablo saluda a muchos, a Apeles, que es el aprobado por Cristo, a los de la familia de Aristóbulo, a Herodión, un pariente suyo, a Trifena, a Trifosa, a mujeres que se esforzaban en el Señor, a Rufo, un distinguido por su fidelidad, y a la madre de Rufo, que también fue como una madre para él. Y vemos aquí que en las Escrituras no se borran estos nombres, porque a Dios le gusta resaltar siempre la honra. Pablo honra a las mujeres, a los siervos, a sus parientes, a líderes. La palabra clave aquí es honrar, que es tener en alta estima. Es interesante que él saluda incluso a los esclavos, a las mujeres, en una cultura que normalmente descartaba a las mujeres. Porque donde reina el Evangelio, todos tienen un lugar. De repente tú, el día de hoy, puedes honrar hoy con tus palabras, con tu tiempo, con tu aprecio. Versos 17 y 18, Pablo cambia el tono y les dice: mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Y se los dice claro, se los dice sin anestesia. Apártense de ellos. La palabra divisiones aquí alude a cortar relación en dos. La falsa enseñanza no siempre entra con una herejía. A veces entra con carisma, con palabras bien habladas, frases que parecen motivacionales, promesas, pero sin la cruz de Cristo. Entonces uno tiene que discernir bien de dónde se alimenta. Tu sustento espiritual no puede venir de redes sociales, de TikTok. Tienes que buscar la palabra de Dios, tener comunión con Dios, leer la Biblia, porque ya lo he dicho en algún momento, que quien come Biblia no se come ningún cuento. El enemigo no necesita destruirte, le basta con distraerte de la verdad. Eso hacían estos falsos hermanos. Usaban palabras suaves, halagos, pero su motivación era el ego, no era Cristo. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual, porque no todo lo que es viral, no todo lo que suena bien es bíblico. No sigas a aquellos que te entretienen, pero no te confrontan con la verdad. Y en el verso 19, Pablo les dice: pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Pero quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase del mal. ¿Qué tal equilibrio el que pide Pablo? Ser sabios y a la vez inocentes. Y vamos a leer el verso 20 que dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y será Dios quien lo haga, pero lo hará bajo nuestros pies. Dios tiene el poder y nosotros la autoridad. Pablo no dice al lado, Pablo no dice atrás, Pablo dice bajo los pies. Y esa es la postura de la victoria. Así que te invito a mirar tu pie. Sí, tu pie. Porque ese es el lugar asignado para el enemigo. Acabamos de leer que Dios aplastará a Satanás bajo tus pies. Así que en este momento, decláralo en voz alta. Todo espíritu de división, de acusación, de miedo está bajo mis pies. Así que te animo a hacer algo. Escribe Satanás bajo la planta de tus pies. Escribe depresión, escribe ansiedad, escribe comparación, escribe duda, escribe crítica, escribe enfermedad. Cualquier mentira que haya venido del infierno, escríbela ahí en la planta de tu zapato. Y durante todo este día, pisotéalo. Pisa el rechazo, pisa la ansiedad, pisa la comparación, pisa la crítica, la duda, la enfermedad. Porque no te vas a rendir. Donde tú pisas, el enemigo retrocede. Quiero que lo recuerdes. El Dios de paz pronto, no dice
de acá a un tiempo lejano, pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Y luego Pablo cierra la carta con una explosión de alabanza en los versos del 25 al 27 y dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. Entonces el Evangelio no solo nos salva, también nos fortalece. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias por darme un lugar en tu historia. Ayúdame a honrar con mis palabras, a discernir con tu verdad, a obedecer con amor, que mis pasos estén firmes en la fe, que toda gloria sea solo para ti. Hoy me uno a ese coro eterno que dice: toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Salmo 26. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable, por eso rescátame. Muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. Cuando nosotros leemos el Salmo 26, no estamos leyendo a alguien que se cree perfecto. Estamos escuchando a un hombre que ha pasado por pruebas, que ha sido falsamente acusado, que está clamando con el corazón en la mano y le dice a Dios: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y también mi corazón. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios: si me miras de cerca, verás que lo que hago y lo que creo son lo mismo. David no estaba presumiendo de su perfección. Él estaba exponiendo su integridad, porque la integridad no es no tener errores, sino no tener dobles vidas. Es decir, eres uno en la casa y eres otro en la iglesia, y eres otro con los amigos. Se te puede ver súper dulce, súper bien, pero no es tu carácter normal. David en el verso 1 le dice a Dios: declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad y he confiado en el Señor sin vacilar. David no está defendiéndose frente a los hombres, está rindiéndole cuentas a Dios y está rindiéndose él delante de Dios. Él le dice: he sido íntegro, es decir, completo, auténtico. He tenido un corazón sin doblez. ¿Tú podrías decir hoy eso en oración? Que lo que predicas es lo que practicas, que lo que dices es lo que vives, porque hay quienes viven modo avión, modo casa, modo iglesia, modo mundo, y depende de la situación, vamos cambiando ahí de modos. No, este salmo es un espejo, no para compararnos con David, sino para preguntarnos: ¿estamos viviendo con coherencia? Porque la fe verdadera no es una fe cómoda, es consistente. La integridad no es un adorno del creyente, es una convicción. He decidido entregar mi vida a Dios, vivir sin aparentar nada a nadie. Que quien me vea sepa que soy una hija, un hijo de Dios. Y David sí que es audaz, porque le dice a Dios en el verso 2: ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón. David se atreve a pedirle a Dios un examen interno. No pide que le quite a los enemigos, sino que le revele su corazón. Y aquí hay una profundidad espiritual. No hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. Y si tú hoy haces esa oración valiente: Señor, revísame, examíname. Si hay orgullo, sácalo.
Si hay envidia, corrígeme. Si hay juicio, límpialo. Dios no bendice apariencias, Él bendice obediencia. Y me gusta mucho cómo David comienza a decirle a Dios y le dice, yo no ando con mentirosos ni me junto con hipócritas. Él decide no contaminarse porque tiene una prioridad. Verso 8. Amo tu santuario, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Se lava las manos en señal de limpieza espiritual en el verso 6 y va al altar de Dios a cantar alabanzas. ¿Tú sabes qué revela a quién amas? Lo que evitas y lo que celebras. David evitaba la compañía de los perversos, de los hipócritas y de los mentirosos, y celebraba la presencia de Dios. En tiempos donde muchos quieren tener amistad con Dios sin renunciar a una vida de tinieblas, este salmo nos confronta. Tú no puedes decir amar la presencia de Dios y seguir tolerando la hipocresía, y seguir conviviendo con un pecado, y seguir en una doble vida. No se puede. Versos 9 y 10 le dice, no permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Ellos tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Yo llevo una vida intachable. Por eso, rescátame y muéstrame tu misericordia. David no se considera mejor, pero sí decide diferenciarse. Él ora y le dice a Dios, no me arrastres con ellos. No me cuentes entre los violentos, entre los asesinos. Yo no tengo las manos sucias de maquinaciones malignas. Porque aunque David vivía rodeado de corrupción, él quería ser contado dentro de los íntegros. Hoy también estamos en medio de ambientes donde se normaliza lo torcido, donde se premia la astucia, pero sin ética. Este salmo nos recuerda que ser diferente no es orgullo, es obediencia. Ora conmigo hoy y dile, Señor, examíname, límpiame de todo doblez. Yo no quiero fingir delante de ti ni delante de nadie. Enséñame a vivir en integridad, a apartarme de todas las personas falsas, de todas las personas hipócritas, de aquellos que maquinan cosas malignas. Quiero aprender a deleitarme en tu presencia, que mi vida te cante, te alabe, más fuerte que mis palabras, y que mis pasos se escuchen sobre terreno firme. Hoy te entrego mi corazón sin reservas, sin condiciones, sin límites, porque tú mereces la verdad de mi vida y nunca apariencias. Gracias, Dios. Ayúdanos siempre a caminar contigo. Oramos en tu nombre. Amén. Proverbios 20:19. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. ¿Cuánta relación tiene este proverbio con el salmo que acabamos de leer? No todo lo que se cuenta edifica, así que cuidado con los que hablan de más. Este proverbio es una advertencia, porque el chisme no solo revela información, también revela carácter. Una vez leí por ahí que lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Hay muchos que minimizan el chisme diciendo, es solo un comentario. Pero Dios nunca lo trata como algo ligero. En la lista de pecados, Pablo lo menciona en Romanos 1, verso 29. El chisme está junto a la maldad, al odio y al asesinato. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque con palabras uno puede matar reputaciones, romper amistades, sembrar sospechas y todo sin fundamento. El chisme es algo que se lanza al aire y que contamina a todos los que lo escuchan. Por eso que cuando alguien te dice, esto es entre nos, ese es el momento en el que debes cerrar tus oídos y abrir tu discernimiento. La Biblia es clara cuando dice, no andes con los que hablan de más. Es decir, los vínculos también se filtran. Salomón no solo advierte sobre el chismoso, sino sobre quienes lo toleran, porque el chisme necesita dos cosas para vivir: una boca que lo diga y un oído que lo reciba. Y va a sonar duro, pero es lo que dice el proverbio. No solo dejes de hablar así, deja de andar con los que viven hablando así. Esto no es orgullo, es protección. Es como tener un vaso con una gotera. Por más que le pongas agua pura, se va a vaciar. Y así pasa con tu paz.
cuando tú la compartes con quien solo sabe murmurar y con quien solo sabe chismear. Y quiero lanzarte 3 preguntas que puedes hacerte antes de hablar o dejar que alguien te hable. ¿Es verdad esto que me está diciendo? ¿Es necesario? ¿Es edificante? Porque si no pasa por esos 3 filtros, no debería pasar por tus labios ni por tus oídos. Dios a nosotros nos ha confiado una lengua para orar, no para destruir. Así que cuando alguien venga a contarte algo de otro, tú puedes responder diciendo, ¿ya hablaste con esa persona al respecto? Eso disuade al chismoso en 3 segundos. Yo creo que el chisme es como la escarcha. Una vez que la escarcha se derrama, es casi imposible tratar de recogerla toda. Mira, se te pega en la ropa, en los muebles, en el piso, en las manos. Así es el chisme. Aunque trates después de desmentirlo, deja residuos en el corazón de quien lo escuchó. Por eso, más que limpiar el desorden después, es mejor cerrar la tapa antes. Y en este caso, la tapa es la lengua. Pongámoslo en los tiempos de Jesús. Jesús no hablaba de la gente, él hablaba con la gente. Jesús nunca usó conversaciones para ventilar pecados ajenos. Cuando él tenía algo que corregir, él miraba a los ojos. Y cuando alguien venía con una piedra en la mano, como en el caso de la mujer adúltera, él les respondió con esta actitud: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que nos parecemos más a Jesús cuando restauramos, no cuando señalamos a los demás. Y yo creo que sí se puede aprender a ser discretos, a que nadie venga y introduzca chismes, introduzca basura en nuestros oídos. Sí podemos aprender a poner límites, a restringir personas de nuestras vidas, a alejarnos. Te cuento algo muy personal. Hubo un tiempo en el que yo era asistente de mi pastor y no tenía movilidad. Unas personas del equipo me ofrecieron llevarme a la casa, pero en el camino siempre querían saber qué había dicho el pastor, qué había comido el pastor, cómo se había comportado el pastor. Y aunque parecía una conversación casual, yo entendí que su intención no era cuidar, sino curiosear. Ellos querían chismear. Así que les dije claramente: si tú me llevas a mi casa para que yo hable del pastor, mejor no me lleves, porque yo no soy ni mediadora ni lleve y trae de nadie. Así que yo prefiero tomar mi taxi y regresarme en paz. Y entendí algo, que cuando alguien te busca por lo que tú sabes de otros y no por lo que tú tienes de Dios, es mejor alejarte de esa persona. Yo creo que la fidelidad se prueba en esos pequeños detalles. Acompáñame en una oración. Señor, líbrame de hablar más de lo que edifica y de oír lo que no me edifica. Hazme un canal de paz y no de juicio. Que mi lengua construya puentes y no muros. Que mis palabras sanen, no que dividan. Y que mis relaciones estén llenas de verdad, de amor, de discernimiento. Hoy decido andar con los que no ventilan secretos, sino con los que protegen corazones. Ayúdame a serle fiel a mis amigos, a nunca estar metida en chismes, a ser una persona prudente y también discretos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 215. Check. Y así llegamos al final del episodio del día de hoy, recordando que cada día con Dios es una nueva oportunidad para ser transformados por su palabra. Quiero agradecer con todo mi corazón a los corazones generosos que han sembrado en este ministerio. Miguel José Quijada Betancourt y Wendy Paola Levy. Que el Señor los bendiga, los prospere y multiplique esa semilla. Cuentan con mis oraciones. Y también quería decirles a todos, si quieren que mencione un saludo especial en el podcast, no deben olvidar que su mensaje debe comenzar con el propósito. Si es cumpleaños, cumpleaños. Si es aniversario, aniversario. Si es una petición de oración, petición de oración. Si es un testimonio, testimonio. Y no se olviden de poner el nombre de la persona, la fecha en la que lo tengo que saludar y el lugar. Así podré organizar mejor cada saludo. Y ahora sí, quiero celebrar a los que hoy, 3 de agosto, están de cumpleaños. Feliz cumpleaños para Irina Noriega, de parte de Eli Noriega, quien te dice con todo su amor que eres una hija amada por Dios. Hoy toda tu familia te abraza con cariño y gratitud. Feliz cumpleaños a Iván Gallego Osorio. Que este nuevo año esté lleno de gracia y de dirección divina.
Feliz cumpleaños a Jean-Pierre. Hoy celebramos tu vida y el comienzo de una nueva etapa marcada por la restauración. Aunque en este año tuviste luchas, ha sido el tiempo de volver al Padre y de permitirte sanar lo más profundo. Dios no ha terminado contigo. Feliz cumpleaños para Manuel Costa, de parte de su novia Noemí, quien agradece a Dios por ti y sueña con un futuro donde cada paso que den juntos glorifique a Dios. Que Dios te guíe, te dé sabiduría, firmeza y propósito. Feliz cumpleaños a Angie Paola Herrera Uribe, desde Bogotá. Celebramos este nuevo año de vida con gracia y que este tiempo venga cargado de respuestas del cielo. Feliz cumpleaños para el esposo de NASA. Ella se olvidó de darme tu nombre. Sé que estás en Colombia y hoy honramos tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Feliz cumpleaños a Daniela Rojas, desde Corozal, Sucre, Colombia. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de este reto desde el día 1. Eso sí que es perseverancia. Feliz cumpleaños a Luis, desde San Luis de Potosí. Celebramos tus 41 años. Que Dios te regale sabiduría, salud y nuevas oportunidades. Feliz cumpleaños a José Gildardo Osorio, desde Uruguay. Nuestra querida Emilce, desde Pitalito, Huila, te envía un saludo deseándote salud, alegría y muchos momentos en familia. Feliz cumpleaños a Pingo, desde Tabasco, México, hasta Canadá. Tu hija Cristel te abraza con el corazón y te recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Él te llama, no para juzgarte, sino para restaurarte. Feliz cumpleaños a Yanelis Beltre, desde República Dominicana. Tu amiga Aviola te manda un abrazo lleno de gratitud y dice que cada taza de café contigo le llena el alma. Te regala Proverbios 27:9. Feliz aniversario también para Kat Medina y Carlos Mora. Ellos celebran su amor desde Bogotá. Que Dios siga siendo ese tercer hilo que los une. Les regalo Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Querida comunidad, gracias por estar hasta aquí. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.